vanguardia de musculación, lo más nuevo que existe en el mundo del fitness, y directamente también te anotás para participar de ese sorteo de esta Onda Wave 0 kilómetro que te regala en el tercer aniversario de Aires Gym, el gimnasio que está en calle Buenos Aires, esquina Córdoba, en la ciudad de Carlos Paz. Bien, ahora sí nos vamos a meter con un tema importante, lo decíamos al comienzo del programa, y está relacionado a lo que provoca esta pandemia y lo que ha ido provocando en la sociedad, en las familias y demás. Que, por ejemplo, el cambio de hábito en el consumo, los tipos de productos que se han consumido, que se ha dejado de consumir o que se ha consumido más, y cómo ha ido esto modificando la economía familiar. Esto han hecho un estudio desde el área de estadísticas, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, y con quien vamos a hablar es con Verónica Fernández Lipari. Ella es quien está a cargo de esta área de estadística de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, quien nos va a dar algunos detalles al respecto de este tema. Verónica, querida, ¿cómo está? Buena mañana, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buen día, ¿eh? Bueno, ahí lo decíamos y lo vemos al pie de pantalla, este impacto de la pandemia en la economía familiar y los cambios de consumo. ¿Cómo han visto estos resultados y en qué se han basado para realizar estas estadísticas, Verónica? Sí, como bien comentabas recién, bueno, este es un estudio que nosotros venimos realizando desde el año 2014, cuando se empezaron a suscitar los primeros grandes aumentos de precios, ¿sí? En esa oportunidad nos basamos en otras variables, ahora específicamente hemos tomado como el periodo de corte o de análisis este último año y medio de pandemia. El principal dato resonante, sin dudas, es que 8 de cada 10 cordobeses se han visto obligados o han achicado sus gastos en el último año y medio. No solamente en términos generales, sino si nos basamos exclusivamente en lo que es alimentación, acá hay un punto sumamente importante que debemos tener en cuenta Sí, que usualmente el último recorte que realiza una familia es en cuestión en el rubro de alimentos, ¿sí? claro. Primero, eh, achicamos en indumentaria, en el consumo de ciertos servicios, pero alimentación es lo último que recortamos. Y en esta investigación hemos podido constatar que el 86% de los cordobeses han buscado ahorrar en sus compras de alimentos. Ajá, bien. Y cuando hablamos de estos productos, imagino han disminuido, como bien decías vos, productos de en comprar ropas, quizás en perfumes, entre otras cosas, ¿no? O billutería, cosas que cuando ya la gente no estaba saliendo, bueno, ha mermado en esos gastos, ¿no? En el consumo ese. Y hay otros productos que han aumentado en las ventas, por ejemplo, productos de tecnología, de redes sociales que tengan en sus casas y demás. Nosotros hemos medido principalmente lo que es alimentación, ¿sí? Bien, Producto de esta preocupación que nos generaba este importante dato de que 8 de cada 10 han tenido que ahorrar en sus compras en el supermercado. Y hemos tenido que durante este último año y medio creció el consumo de harinas, sí, de infusiones, de yerba principalmente y de pollo. Y en contraparte se redujo sustancialmente el consumo de carne vacuna. Acá en este punto debemos tener en cuenta que una de las causantes principales es el aumento de precios que ha tenido este artículo en el último año, sin duda, ¿no? En el último año y medio. Otras reducciones se dieron en delivery, comidas preparadas y en varios lácteos. bien. Llama la atención cuando hacías referencia al tema de harinas y esto tiene que ver también con el tema de la salud, el tema de el aumento de peso, la obesidad y es algo también problemático. Digo, en la cantidad de consumos de harinas que se incrementan, también tiene que ver un poco con la gente que se ha quedado en su casa, empezaron muchos a preparar, no sé, por decirte, pan casero, entre otras cosas, ¿no? Sí, exactamente. A ver, cuando reemplazamos, supongamos, decimos,
bajó el consumo de carne, pero aumentó el de pollo, estamos reemplazando una proteína por otra. ¿Sí? En eso, desde el punto de vista nutricional, podemos llegar a inferir de que estaría bien, sin ser médicos, el reemplazo sería acorde. El tema es cuando hacemos estos recortes, por ejemplo, en los lácteos, en la leche, sobre todo en la franja etaria de los niños y los jóvenes, ¿no? Cuando dejamos Claro. de darle una taza de leche a esos niños o adolescentes y lo reemplazamos por infusiones vacías desde el punto de vista nutricional, sin dudas estamos afectando el desarrollo cognitivo de esos niños que necesitan este tipo de alimentación para crecer de manera saludable. El tema de las harinas también, que comentabas también, es una realidad que es un producto mucho más económico que comprar frutas o verduras, que el tema de la pandemia estuvimos en su gran mayoría dentro de nuestras casas, entonces quizás tenemos esta posibilidad de cocinar, es un producto barato. De hecho, hay varios estudios que hablan de cómo ha afectado en cuanto a la salud el tema de estar encerrado, trabajando desde casa, sin hacer actividad física, que en algunos países el aumento promedio fue de 5 kilos. Entonces, sin dudas, todo eso va afectando nuestra salud, ¿no? Claro, claro. Verónica, ¿y en qué se han basado para hacer estas estadísticas? Digamos, ¿en qué fragmento de la sociedad? ¿Esto es en la provincia de Córdoba? ¿Es en Córdoba capital? Uh-huh. En la provincia de Córdoba hemos encuestado a mayores de 18 años de toda la provincia. Nuestra muestra fue de 750 casos y ha sido un instrumento autoadministrado, digamos. Verónica, ¿y tienen algunos datos por allí ya para diferenciadores, digamos, entre consumo de hombres y mujeres y demás? No contamos con esa información todavía, lo estamos procesando justamente, pero sí tengo un par de datos interesantes para comentarte. A ver, No solamente en estas encuestas nos basamos en lo que es hábito de consumo, sino también analizamos el tema de la situación económica y el tema de cuáles han sido los principales problemas que los cordobeses perciben como tales eh, a nivel nacional. Creo que eso sin dudas también ha sido sumamente importante para mencionar. Por ejemplo, cuando les consultamos a los cordobeses cuáles consideran que son los principales problemas de nuestro país en la actualidad, 7 de cada 10 nos dicen que es la inflación, ¿sí? ajá. 5 de cada 10 la inseguridad, en tercer lugar la corrupción. Y si nos focalizamos en el tema de salud, que sin duda hace un año y medio atrás, cuando se nos planteaba esta dicotomía entre salud y economía, había una tendencia o mayor preocupación hacia la salud por encima del otro. Hoy en día el tema del coronavirus y de la pandemia resulta una problemática o una preocupación solamente para el 8% de los cordobeses. Y eso sin duda es un dato sumamente importante a resaltar, cómo han cambiado nuestras prioridades en este año y medio. Claro, y ahora, bueno, como bien decías vos, el tema de la inflación es la mayor preocupación que han mostrado la gente. Me decías un promedio de 7 de cada 10 cordobeses consultados ponen en primer lugar que su preocupación es la inflación, ¿no? Exactamente. La inflación, incluso si ahondamos aún más en lo que respecta a la situación económica de los cordobeses, tenemos que un 62% considera que su situación económica empeoró en este último año y medio, ¿sí? Y si vamos, porque la situación económica actual tenemos que basarnos, para analizarlo, tenemos que basarnos entre lo pasado y las expectativas a futuro, sin dudas. Claro. Si vamos a lo que es expectativas a futuros, no son para nada alentadoras. Solo un 17% considera que el año próximo su situación económica va a ser mejor, va a mejorar. Tenemos un 37% que considera que va a estar peor que ahora todavía. Y otro 17% que
no sabe cómo va a estar. Está en una situación completamente de incertidumbre. Mirá vos, estos datos son importantes lo que estás diciendo, porque si bien cuando va finiquitando esta pandemia, si bien no terminó la pandemia, hay que cuidarse y demás, pero digo, las expectativas, muchos piensan, bueno, empezamos a cambiar, a mejorar, el año que viene ya volvemos a la total normalidad. No, sin embargo, según las estadísticas que vos estás dando a conocer, las expectativas no son tan positivas por parte de los ciudadanos de la provincia de Córdoba, ¿no? Exactamente, eso nos generó sin dudas una gran preocupación al respecto, ¿no? El panorama se ve muy difícil. Habría que ver luego de las elecciones, hacer una Claro. medición nuevamente para ver de qué manera estos valores van cambiando, ¿no? Porque sin duda estamos en un periodo de incertidumbre, entonces puede llegar a condicionar. Tenemos que esperar luego de las elecciones a ver de cómo van cambiando estas expectativas o este termómetro social. Seguro, y mucho tendrán que ver también los resultados de elecciones, como bien hacía referencia vos, Verónica, y ese alto porcentaje que decían que no saben, que hay una incertidumbre, y creo que muchos coincidimos en eso. La incertidumbre está presente y de alguna manera esto se refleja también en estas estadísticas, por ejemplo, que sirven y mucho para hacer un estudio de la sociedad y también le sirven mucho a la clase política, ¿no? A los políticos para trabajar en base a eso también, ¿no? Sí, exactamente, hay que ver cómo también poniendo a esta gran preocupación que tenemos, que manifiestan tener los cordobeses con respecto a la inflación, hay que ver de qué manera estas nuevas medidas, el congelamiento de precios va impactando, si no nos olvidemos que en 2014 tuvimos primero los artículos congelados, después un listado de 500 artículos que permanecían congelados 90 días, y bueno, después la medida de precios cuidados. Hay que ver de qué manera va a impactar este congelamiento de 1.200 artículos en lo que es la canasta básica alimentaria. Seguro que sí. Verónica, desde ya muchísimas gracias. Verónica Lipari, ella es quien está a cargo del área de estadísticas dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Estudios que hacen permanentemente sobre fragmentos de los ciudadanos de la provincia de Córdoba y están buenos reflejarlo. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias a vos. Que esté bien, que tengas buen día. Ahí estaba, Verónica Lipari Fernández. Ella es la encargada del área de estadísticas de la Defensoría del Pueblo. Estos datos que llaman la atención en los resultados, nos decía, ¿no? De 7 de cada 10 cordobeses hablan y dicen de que el año que viene no va a estar mejor. Digamos, su economía familiar y demás, no tienen expectativas positivas. Hay un alto porcentaje también de incertidumbre que no saben qué va a suceder y hay un mínimo porcentaje que dicen que el año que viene sí ya van a estar mejor en lo que respecta a la economía familiar. Por ejemplo, son algunos de los datos que nos hacía referencia. Ahora sí, mirá, nos mandó el mensaje Mili. Terminación del